mire, yo estoy débil, mire, pastor, ya. Tienes que parar. No, eso no es así. Yo estoy cubierto con la gloria de Dios. No te pongas a pelear con el otro tampoco, porque ahí te voy a decir lo que pasa cuando alguien cree que tiene la razón. Si la razón no la tengo yo ni usted, la razón la tiene ahí arriba. Sí, hermano, allá arriba la tienen. Ahora mire, entonces ahí empieza la situación. La paz entonces protege la mente y el corazón. Entonces cuando usted tiene paz, ¿qué hace usted? Cuando usted tiene paz, ¿qué hace usted? ¿Verdad que protege la mente y protege el corazón la paz? Sí. Y va en los pies. Fíjese que son receptores que van en los pies y protegen el corazón y protegen esto, mire. Porque usted es un pacífico, usted, le viene el otro, llegó aquel hermano, él llegó a la guerra, ¿va? Qué casualidad que un pacífico en la guerra. David llegó y era un pacífico y llegó a la guerra. Él no iba a la, ¿verdad que no iba a participar de la guerra? Porque él no iba a eso. Y de repente aparecen aventándole chifletas ahí, hermano, y uno que a uno le avienta, ay, que los diablos te lo estás tragando, hermano, y uno, ay, ¿a ti qué te importa? Que tú me los estás dando, ¿qué? La verdad que sí, nosotros rápido, ¿no? Ay, que le llaman a uno y dice, ¿y tú qué? Te voy a desnudar, vas a ver. Y nosotros rápido sí lo sacamos, y lo que pasa es que sacamos nuestra espada. ¿Sabe por qué? Porque somos astutos. ¿Y sabe cómo, hermano? Y pensamos, y como ya el que nos desarmó, el espíritu que nos desarmó, nos hace pensar, hermano, oh, dile esto. Y uno ya saca uno lo que el otro le dice, el espíritu le habla a uno. Y discúlpeme, y uno empieza a hablar lo que uno no tiene que hablar. Sí, en serio. Está duro eso. Yo le voy a decir algo, hermano, porque a mí me da temor a veces hablar cosas porque uno se puede equivocar, hombre. Uno puede agarrar, puede tener la sabiduría. Puede ser que la sabiduría terrenal diabólica le esté hablando, hombre. Y usa hasta la misma palabra, usa la sabiduría terrenal diabólica. Ahora, fíjese pues, entonces la paz protege la mente y el corazón. Ahora, vamos a seguir. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Ahora dice el escudo. Y lo pone como número ¿qué? Como número 4. Imagínese usted. Si lo viéramos conforme a las letras del alfabeto hebreo, la número 4. Ahora mire, es la puerta, ¿se acuerda? Pero sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, trata de retener la promesa de Dios. Y entonces usted ¿qué es lo que hizo con Daniel? Retenerle ahí arriba, ¿verdad? ¿Para qué cree usted que estaba tratando de hacer? Que él, hermano, soltara el escudo. No, ustedes, hermano, hablando solo mentiras, ¿cuántos sueños? ¿De qué tiempo que dice que entró la bendición y que un montón de gente entró y ovejas y no? Y empieza, ¿verdad? Empieza a retirarte un dardo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? No, y la que les mando ahora decir que oren por mí porque quiero un negocio de comida. Entonces, y yo ya les iba a poner y a mí que me haga socio del hermano Lalo. Y yo tan tierno dice, no, mejor no voy a decir porque mi hermano se que yo ahí. Y la sociedad para mí les iba a decir yo. Ya merito lo incluí
incluía a usted también. Sí, pero lo que pasa es que estamos viendo lo invisible, creyendo lo increíble para recibir lo imposible, ¿verdad que sí? ¿Qué le parece a usted? Entonces trata de retener la promesa de Dios. Y cuando usted empieza, ay, Señor, pero usted dijo que este Nabal se iba a convertir en David y todavía sigue siendo Nabal. Y la promesa que me dio, que si yo me portaba bien y si me sujetaba, mire, peor se puso. ¿Ah? Y usted, no. Y cuando usted se desespera y ya ve que no, usted, no, pues entonces usted también se vuelve un caos, ¿sí o no? Sí. Le desarmó, le quitó el escudo, ya usted no siguió esperando, entonces le quitó el escudo. Y el guarda de la casa dejó entrar, que entren, pastor, ahí que mire, ahí usted me ayuda a sacarlo. Y si quiere, mire, le presto un trapo rojo para arriarlos, así como los arriara con el hermano Orlando, usted para allá. Lo que pasa es que cuando hay una promesa se arrecian malos ataques. Es que ese es el problema. Y lo que pasa es que del tamaño que es la promesa, así es el golpe que da el enemigo. No crea que usted que ay, chiquitita la puerta, no, es un golpe. No, el diablo sabe, hermano. 2 veces he visto que vamos a un lugar y nos metemos en un gran edificio y vamos a ver adentro, hermano, y el diablo está en la puerta y nos metemos hacia adentro y vemos un montón de centros comerciales y con los nombres de los ministerios, ¿verdad? Que cualquiera puede escucharnos y están locos. Pero el Señor, mi hermano, es que miren, como me decía que el hermano que me recordaba de aquella promesa que dice detrás de las ovejas te llamé porque tú eres una lámpara, Israel. Una vez me acuerdo que llegué, hermano, a una iglesia y llegamos con el hermano Orlando y le dije, y grité yo, tú eres una lámpara, Israel, profetiza. Y sabe una cosa, y me decía ahora que dice que yo estaba predicando, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Hermano, dice que yo predicaba ese tema. Era el título. Es el título del tema. Y verdad que otra vez David se repetirá la historia de que David vencerá a Goliat. Porque van a decir, ¿y quién es ese? ¿A poco ese que, aquel que tiene unas poquitas ovejas ahí pastorea, unas poquitas ovejas de su padre? A ese, llamen ahí. Eso pasó. Eso es lo que está avisando la promesa. Yo le preguntaba al Espíritu, le decía yo que me explicara por qué él estaba hablando de eso. Y me dijo que nosotros somos el David y el Saúl son todos esos que están haciendo desastres, que no obedecen la palabra. Ajá. Ahí va a ver usted. Y yo sigo esperando la promesa. Amén. Mire, hermano, me puedo quedar sin comida, que la comida con solo que no me quede sin dientes suficiente, porque no después como me va a masticar toda la comida que me va a dar mi Señor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Me pueden abandonar todos, hermano, todos me pueden abandonar, pero que no me abandone mi Señor, porque el día que me abandone mi Señor, mejor me retiro. O usted si lo abandone, fíjese que aquel gran hombre que venía en el desierto batallando con aquel gran puño de gente le dijo, si tú no vas, le dijo, yo no voy. No era tonto, ¿verdad? Si tú no vas adelante de mí, le dijo, yo no voy. Pero como
nosotros va el capitán en jefe delante de nosotros y ahí nos lleva, hermano, que sea arrastrando, ahí vamos, porque yo miro que unos van arrastrando ya, ay pastor, mire, aquí allá no duerma, aquí esto, el otro, y ahí van arrastrando, se van ahí, pero ahí van detrás, ¿sí o no? Anoche tuve un sueño yo donde una mujer decía que teníamos que ponernos, había otro así cerca de mí, pero no, la mera verdad no supe quién era, pero eran dos camisas, pero eran dos playeras, pero eran azul, de esa azul fuerte. Y le dijo, te la tienes que poner, le dijo, porque mira, le dijo, él ya se la puso, le dijo, era yo que tenía puesta mi camisa de azul. Y le dijo, te la tienes que poner. Y dijo, está bonita, ¿verdad? Dijo, y se la probó, pero a la misma se la quitó y dijo, no, dijo, esto no lo quiero yo. Y eso va a lo que va a ocurrir. Con solo que no sea yo con eso me conformo y ahí que se la diga, hermano, que no sea yo, porque yo sí no quiero ser ese, ¿verdad? Yo quiero ponérmela rápido y si me la dan, si es azul, más rápido me la pongo, hermano. Está hablando de los ministros que se van a oponer, porque primero van a querer, como van a querer, ¿va? Pero al ver la cosa seria, no van a querer. Es que lo que pasa es que van a pensar que uno, hermano, fíjese que uno de los problemas por los cuales se quedaron las 10 vírgenes, porque las 10 se quedaron, pero uno de los problemas era que tenían comunión, las 5 insensatas con las 5 sensatas. Acuérdense que ella dice que las 10 se durmieron porque estaban en comunión, ¿verdad? Y cuando empezaron, dice que, hermano, empezaron y a las 12 dice que se oyó una voz, ¿verdad? A la medianoche, que es a la mitad de la tribulación, se oyó una voz, ahí viene el novio, pero era ya la epifanía, cuando venía apareciendo el novio, ¿verdad? Pero se quedaron las 10 porque una de las cosas era que eran vírgenes. ¿Cuántos vírgenes hay aquí? Eso, mire qué rápido lo agarra. Usted ya tuvo comunión con el Señor. ¿Ya has oído al Señor? ¿Ya lo has oído? ¿Ya te he metido a la recámara? ¿Verdad que ya has tenido esa intimidad con Él? Te estoy hablando a ti. Mira, ¿usted ha tenido intimidad con el Señor? El segundo era que estaban en comunión las insensatas. Yo no quiero que me venga un insensato aquí, que me venga a tener comunión con ningún insensato, hermano. Amén. Y lo tercero era que les enseñaron, hermano, les enseñaron a esperar el novio en la tribulación. ¿Sí? Era lo que les decía el último servicio.
Si usted viene aquí, usted no abre la boca, no va a pasar nada. Ahora, eso es lo que tenía este hombre, el David. Él no necesitaba que nadie lo ayudara a cantar, sino que él solo en el desierto, en compañía de las ovejas de su padre, le alababa al Señor y en compañía de su instrumento, que él mismo construía. Entonces, te tratan de quitar el escudo ese, porque empiezas que el Señor dijo que me iba a dar las lenguas y no me las dio. Y empiezas tú, y te empieza a quitar, lo que quiere. No tienes que atender todo eso. La promesa llegará, ciertamente que vendrá y no tardará. Nosotros tenemos que seguir esperando la promesa. Nosotros tenemos que ser igual, tenemos que tener la misma actitud que tuvieron los 120, que se fueron todos, pero nosotros ahí seguimos esperando, porque el que nos prometió no miente. Amén. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día por la promesa, para que la promesa llegara a sus manos. El que se desespera ya no actúa conforme a la promesa. O sea, en primer lugar pierde las obras, y nosotros tenemos que seguir, hermano, obrando conforme a la promesa. O sea, usted tiene que seguir orando, tiene que seguir obrando, tiene que seguir sirviendo, tiene que seguir cantando, tiene que seguir viviendo, tiene que seguirse comportando conforme a la promesa. En Lucas 18:6 el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Dijo, ya no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? No, hermano. Y dice, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pero mire, él dice ahí, les digo que pronto les hará justicia. Ahorita se me venía a mí, en la oración en la que estábamos, se me venía, Señor, haga justicia con nosotros. Haga justicia con nosotros. Porque se me vino esa palabra y le empecé a decir, haga justicia con nosotros. Por favor, si nosotros estamos obrando conforme a su justicia. Hermanos, si el Señor ha despertado un gran amor, yo no sé en usted, ¿verdad que ha despertado un gran amor hacia Él? ¿Verdad que sí? Ha despertado ese gran amor y lo amamos con todas nuestras fuerzas, con las fuerzas que tenemos para amarlo, lo amamos. Yo de niño les mandé eso que del negocio, porque tuve una visión y era como un hombre, pero era ángel, vestido de azul, y rápido, inmediatamente recibí por el Espíritu, Gabriel, recibí así, y dije yo, entonces es el Señor que está poniendo esto en mi corazón para que se pida y se clame por esa bendición, porque el Señor quiere darnos la bendición, pero nosotros no hablamos. Sí, es que hay que, ahora mire, hay que empezar, así como está, ahora mire, así como estamos, así hay que empezar, hay que meterse. Mateo 13:31 le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y entonces dice ahí, y que todas las semillas, dice, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, dice, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O sea, tenemos que tener cuidado para que no nos quiten la fe, porque mientras más crece, más quieren venir los árboles, las aves a querer hacer su nido. Pero tenemos que seguir y desechar, no tenemos que dejar entrar, hermano, y tenemos que, entonces acuérdese siempre de la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Tiene que ir usted creciendo, no le haga caso a nadie, hermano, no tenga comunión con insensatos.
no tenga comunión con insensatos. Vamos a seguir en Efesios. Tomad también el yelmo de la salvación. Y ahí lo avienta ya de último. Trae acusación y condenación del pasado. Si te va a traer acusación y condenación del pasado, entonces ¿qué va a pasar? Te va a quitar, hermano, y no puedes perder, porque te va a quitar todas las armas. Como guarda tienes que dejar y no atender la condenación del pasado. Puedes ir y ministrarte, pero no puedes traer condenación, hermano. Por eso es que lo primero que es la administración para ponerte el cinturón. Ahora, protege la mente. La acusación y condenación trae culpabilidad y como fin la separación de la casa. Miren, para terminar, casi ya voy a terminar. Romanos 8:23 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. No hay nada. ¿Oyó? Entonces dice, sí, pero si lo aceptas, pierdes la identidad. Y cuando ya pierdes la identidad, ya no te comportas aquí como un hijo, porque perdiste la identidad. Tienes una falsa identidad. Y cuando uno tiene una falsa identidad, ¿qué pasa? Qué peligroso es, ¿va? Y usted, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: tener una falsa identidad es comportarse no conforme al original. Tiene que tener cuidado, porque usted ya se comporta aquí, ya viene aquí y lo que hace es con una falsa identidad. Sí, se comporta como hijo, pero del diablo. Sí, con una falsa identidad, con papeles falsos, y se convierte usted aquí en la casa de Dios con papeles, con falsa identidad. ¿Qué es usted aquí? Un ilegal. En el reino de Dios usted se convierte en un ilegal. Le vamos a traer a Trump que lo saque a la allá. De hecho, que yo recibí ahora que los demócratas van a mover una amnistía. Eso recibí yo, no sé por qué, el Señor me habló de eso, pero recibí que va a haber una amnistía, pero va a ser, la van a promover los demócratas. Ya lo están haciendo. Bueno, si lo aceptas, pierdes la identidad. Y ese es el problema, mire, actuar aquí con una falsa identidad, hermano. Eso está preocupante. ¿Oyó? Ahora mire, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la sexta, que dice: hará que pierda el filo. Y cuando ya le habla que pierde, ya pierde el filo la palabra, ¿sabe qué? Le quita a usted, le da poco valor a la palabra. Sí, dice ahí, pero dice que sea manso, dice que yo sea manso, pero no dice, pero no voy a ser menso. Yo le voy a pelar la cara ahorita. Ya perdiste la identidad, hermano, ya perdiste, y entonces ya le perdió el filo la palabra. Y después lo que pasa es que, miren, nosotros somos buenos para sacar la espada sin filo. Yo aquí me quería robar el diablo así, porque cuando yo estaba mandándoles ese mensaje del negocio, viene mi patrón, le estaba cortando verdura ahí, y llegó y me dijo: espérate, te voy a cortar, si no, y te lo voy a cortar yo, y se puso a cortarlo. Esto es problema, es un problema, me dijo. Si pones un negocio vas a fracasar, me dijo. Ay, Satanás, dije yo, y a mí estaba hablando el diablo ahí, usando a mi patrón, y ya me quería robar la fe el diablo ahí, pero dije yo: no, no eres tú. Entonces, le da poco valor a la palabra. Usted le tiene, mire, la palabra es lo más importante que usted tiene.
O sea, no vaya a pensar, la palabra se la dieron y se la escribieron en sus corazones, hermanos, desde antes. Usted lo equiparon con la palabra desde antes. No vaya a creer que, aquí vine a con... No, la palabra a usted ya se la dieron allá arriba, porque todos fuimos enseñados por Dios. Y todo aquel que aprendió de Él, viene a mí, dijo nuestro Señor Jesús. Por eso llegamos a Él. Él era la palabra. Lo reconocimos porque la palabra nos había hablado allá. Entonces, hermano, pierde el filo y ya empieza a darle un poco valor. No, leer la Biblia, no. Peor ese que ya aprendió a textear y ahora nos quiere inventar toda la vida de un solo. Hermano, yo creo que ya hasta cayeron en pecado. Este quiere meternos todo el rollo de una vez que nos lo traguemos, ¿no? Silencio. Mejor ni le hubiéramos enseñado. ¿Sabe qué pensé yo? Hija, siéntate, por favor. Hasta un dicho dije, porque dice silencio en la sala de maternidad. Ni gritos de dolor de parto, ni gritos de alegría que ha nacido el niño. Un silencio. Oye, dije, este está igual que yo cuando predico, que viene eso, se tarda 2 horas. Hermano, quiere inventar de una vez. Mejor ni le hubieran enseñado, dije yo, porque no saben ni cortar los versículos más importantes, y no que de una vez nos avienta todo el capítulo, hermano, y ahí estamos todos, y lo peor que, pum, cae uno, y al ratito, pum, cae el otro, hermano, y pum, no ha terminado uno de este y ya está el otro, el gran hermano, y ¿qué pasó? Bueno, el asunto es que, hermano, es que así me habla bien el Señor. Le des poco valor a la palabra, ok, no le demos poco valor a la palabra, pongamos obediencia a la palabra, hermano. No le dé poco valor a la palabra. Acuérdense. Entonces ya no hablamos conforme al lenguaje santo que nos impulsa la palabra, ¿verdad? Sino que empezamos cuando nos quita. Él no quiere quitar eso, quiere que pierda el filo. Entonces cuando pierde el filo, usted ahí trae su machete, ya se convierte en machete todo amellado. Y le da usted a otro, le dice la palabra a otro, ni le entra porque no tiene filo. Pero bien filudo usted, ¡ay Dios! Entonces, ya no hablamos conforme a lo santo, al lenguaje santo que nos impulsa la palabra, sino que ya. Entonces usamos palabras negativas, hirientes, maldicientes. Usted, apestoso. Usted es muy malo, ¿verdad? Empezamos. ¿Por qué? Porque ya perdimos. Usted es feo. Yo soy de sangre azul y usted es un limpio patarratada. Hermano, que empieza a herir, ¿verdad? Greñudo. Mira qué greñudo, ya quítate esa barba, me parece lija. Y, hermano, ya empieza a, ¿verdad? Empieza a actuar. ¿Por qué? Hiriente. ¿Por qué? Porque perdió el filo. Ya de su boca salen palabras. No, mire que yo pues me mandaron a decir eso, dije yo, espérate diablo, te voy a desarmar. Como dijo uno allá, te voy a entregar a Satanás. Y te voy a, y te voy a entregar, fíjese que equivocado está uno, hermano. Que uno cree que tiene la autoridad de hacer lo que Jesús hizo. Fíjese que equivocadísimo eso. Mire, hermano, fíjese que yo estaba, dije yo, lo voy a desarmar, dije yo. Lo voy a desarmar. Pero si el asunto no es que nos desarmaron, eso es antiguo, eso es no tener filo. A si el Judas solito se entregó, no fue que Jesús lo entregó, el Judas solito se entregó con el beso. Él dijo, yo soy, tú lo has dicho, él solo se entregó. Hermano, es tener mal afilada la palabra y a utilizar la palabra, eso está peligroso. Mire, entonces usamos la palabra, hermano, y ya cuando nosotros utilizamos la palabra para nuestro propio, ahí hasta aquí, o sea, nosotros no estamos haciendo uso de la palabra como debe de ser. Ahora, ¿por qué? Porque perdimos el filo.
Cuando atacamos o contrarrestamos a otro, ya fue dañada nuestra espada. Dice que eso que está diciendo usted, el Espíritu me dio por cita bíblica. La espada entonces es de doble filo. La espada es de doble filo. Ahora mire, doble filo es la palabra distomos, que es doble boca. Fíjense pues, como un filo es lo que Dios habla, ¿verdad? Con un filo es lo que Dios habla, o sea, la boca de Dios. Ahora, la otra es la que tú hablas de parte de Dios, el lenguaje santo del Hijo de Dios. Son dos que tienen que ir, uno filo y el otro filo, pero no tu propia palabra, sino la palabra conforme a la palabra de Dios y con la revelación del Espíritu. Fíjese, cuando pierde su filo, habla sugerido por otro poder o espíritu y causa que se pierda la espada. Porque puede llegar un espíritu, hermano, y te puede hablar y te puede influenciar para que tú utilices la misma palabra. Pero, hermano, ya la tienes sin filo. Ahora, fíjense pues. Penetra a lo profundo y descubre. Fíjense pues. Eso es lo que hace la palabra. Dice ahí, penetra a lo profundo. Usted sabe que dice que es más cortante que doble. Y penetra a lo profundo. ¿Y qué hace? Descubrir, ¿verdad? Y pone al descubierto. Ahora, mire. Es poderosa y peligrosa si se ha perdido el filo. ¿Por qué? Porque yo, con mi boca y con la palabra sin filo, puedo hacer pedazos a otro. Y puedo descubrir a otro. Y puedo, hermano, dañar a otro. Y con la misma palabra. Ajá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no le damos entonces, no le ponemos el énfasis a la palabra? ¿Por qué? Porque ya no tiene filo. Ya no, hermano, mire, discúlpeme, pero la palabra es nuestra madre. Al hermano le dijeron que es nuestra madre. Y la palabra, tenemos que tener reverencia a la palabra. Pero esa es una genética. Eso que está diciendo usted ahí es una genética. Traemos esa genética, por eso actuamos de esa manera. Ahora, Proverbios 12:18 dice así: quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. Cuando usted habla con la palabra de alabar, usted tiene que tener cuidado, porque la palabra de alabar es aquella que en el momento se cumple. Fíjese que en el momento se dio la oportunidad que me llame esa persona y le digo yo, mira esto y esto y esto y esto y esto y esto, y dice que se quedó, y dice que, hermano, precisamente anda dando testimonio que nadie le había hablado así y que le había descubierto, y dice que le sacó a la luz lo que realmente él era, pero con sabiduría, dice. Porque yo me dejé guiar, él llegó a mí, pero yo, ¿sabe qué hice yo? ¿Qué era lo que quería yo? Yo lo que quería es llamar, y yo ya tenía apuntado todo, mire. Y con versículo, hermano. ¿Qué le parece? Y con versículo, no créanlo. Y mi palabra, ¿qué estaba yo demostrando ahí? Mi palabra, ¿cómo estaba mi espada? Sin filo. Ahora, fíjense. Entonces, quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. O sea que en pocas palabras, cuando nosotros hablamos con la palabra de Dios, lo que hace la palabra es, cuando somos boca de Dios y hablamos conforme a la palabra de Dios y estamos bien con la palabra, nosotros cuando hablamos sanamos, fíjense, hermano. Ajá, sí, hermano. No se provoca un caos, sino que ya hablamos con nuestra espada, ya está desafilada y por eso se provocan los caos. Ahora, miren,
Si tiene filo, hablarás con propósito divino. Y si es humano, puede ser con sabiduría terrenal diabólica, porque ahí mete su mano el diablo. Pero ya, ¿por qué? Porque está sin filo. ¿Cómo está su espada, hermana Juana? ¿Afiladísima? Se está afilando, mire. O sea que ella cree en lo invisible, cree en lo increíble para recibir lo imposible. Pero tenemos que afilar la palabra para que cuando la usemos, hermano, penetre. Y cuando tiene, usted ha visto cuando te está afilado algo que entra nomás, ¿verdad que sí? Pero cuando no tiene filo un machete, uno está queriendo cortar una vara y no la corta y está uno viendo, dándole y no se puede. Pero nosotros tenemos esa palabra porque Dios el Espíritu me dijo indulgencia, me dijo, y me dijo, tienen, me dijo la palabra, lo de var. O sea, esa palabra. Dabar. Esa palabra la tenemos nosotros. Esa no la acaba de dar el Señor. Ahora, en Salmo 141, Señor, pon guarda en mi boca y vigila la puerta de mis labios. ¿Sabe por qué le dijo el salmista así? Porque nosotros, si no le pedimos que nosotros agarramos esta lengua, hermano, con la espada, le hacemos pedazos a otro. ¿Y sabe qué? Pues penetra hasta lo profundo. Ahora que tenemos tenemos la palabra dabar, tenemos que tener cuidado y mantenernos bien afiladizos, ¿sí? Y cuando lea lo que el hermano manda, léalo despacio. No lo lea a la carrera. ¿Sabe por qué? Porque tal vez nosotros vemos que él manda un montón de versículos, pero sabe una cosa, de nada sirve si lo leemos así nomás por leerlo. Mejor agarre, mire, mandó 5 capítulos, agarre uno para un rato y se va a escapar, pero enfoque en lo que afile su espada. Porque esa palabra le va a ayudar a afilar. ¿Oyó? Usted le va a pasar unos limones a su espada y le va a pasar la lima y usted va a ir afilándola. ¿Verdad? Ahora, y si usted tiene esa fea costumbre de que la lengua le agarra por otro lado, dígale al Señor, porque la lengua tiene mucho que ver con la espada. Ahora, el que guarda su boca, Proverbios 21:23 dice así: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Cuando usted no tiene filo y usted habla, ¿verdad que usted se provoca angustias? Usted mismo, es mejor que hubiera dicho nada. Dice. Ahora, sigo. Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma, para su propia alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Y lo tremendo es que cuando ¿cuántos de ustedes se dan cuenta cuando usted se convierte en chismoso? ¿Verdad que sí? Cuando usted se convierte en chismoso, cuando usted esté chismeando, ahí, hermano, le están amellando su espada. ¿Sabe qué es amellar, verdad? Le están quitando el filo de su espada. Así es. Y usted, según con la palabra, según se pone chismeando, avalado según con la palabra. Es bien peligroso. Vaya pues. Entonces, Efesios 6:18, con toda la oración y súplica, orad en todo tiempo. Dice después de último, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, ahí está la oración. Lo último que habla de la oración: intercesión, ruego, súplica, clamor. Entonces, si lo vemos, ahí están las 5 piedrones, con las 5 piedras en su mano. Ahí tiene que estar el guarda.
Esas son las armaduras. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿por qué la onda? Si la onda es para aventarla, esa debería ser la armadura del vigía. ¿Verdad? Eso me podría ser. Pero ¿sabe por qué? Porque esas son cosas que, esa es la oración. Es un arma de ataque y de defensa. De contraataque y de defensa. Es un arma o sea que lo defiende a usted, pero también puede lanzarla y puede atacar. Bueno, en el buen sentido de la palabra. Entonces ahí está la onda, ahí está el guerrero. Aquel, si usted lo ve ahí, hermano, él sabía tocar, sabía adorar. Era poderoso guerrero, sabía adorar, sabía cantar, hermano. Y también cuando en el momento de salir a la línea de batalla, no le tenía miedo a nada, porque vio al gigante y dijo, ese no es nada. Pero nosotros nomás vemos ahí, ay, ya no aguanto, y aquí, ¿verdad? Que empezamos de chillones, ¿verdad, hermano? No le tenga miedo a nada, hombre, no le tenga miedo. Ahora sí, si le voy a decir, si se le aparece ahí una mujerona más grande que usted, pero ya viéndola usted con sus propios ojos y la quiere golpear, si agarre bien, vaya subiendo, corra. ¿Oyó? No vaya a decir, no, pastor, yo tengo fuerza, no ve que no, más grande está mi marido que esa vieja ahí tal, y a mi marido lo agarro, cuando lo agarro hasta lo hago patinar de aquí, cuando lo agarra de aquí, ¿verdad? No, cuando ve así, hermano, cuando ve que quieren buscar pleito, sí, literal, dése la vuelta, váyase. ¿Oyó? Ahí sí váyase. Tenga temor a Dios. Pero si ve, hermano, que lo está atacando este o el otro, pues son demonios, son en lo espiritual, no tenga miedo. No le tenga miedo al enemigo. Párese, hermano, y empiece a clamar con la fuerza del Señor. Usted tiene al Señor de su lado. No pierda la identidad. Usted no es un cobarde. No pierda la identidad, hermano. Usted es un hijo de Dios. Comprado con la sangre de Cristo. Cubierto con la sangre de Cristo. Con autoridad, hermano, de parte del Señor. Para resguardar la puerta de su vida. No tenga miedo. Nunca se olvide. Lo primero que se pierde, ¿cuál es? ¿Van a jugar? La autoridad. Entonces lo primero que tienen que cuidar es la autoridad. O sea, usted la sujeción. Porque el que no se sujeta no tiene autoridad. Es lo primero que le quitan a usted. Si la mujer no se sujeta al marido, no tiene autoridad y empiezan a agarrar y empiezan a quitar todo. Entonces, hermano, yo agarré ahí, pusieron eso ahí. Ustedes que hablan inglés, ¿me pueden explicar qué supuestamente pusieron ellos ahí con esas 5 piedras? Pero así como hablas, así fuerte, pero en inglés si quieres, porque en inglés nomás puedo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pusieron? Yo nomás se lo puse ahí para... Número 1 dice la fe, el número 2 dice encourage. Valentía. En la 3 dice reasonable thinking, pensamiento razonable. La 4... Buenos pensamientos. Sí. La 4 reliance in God. ¿Ah? Desconfianza en Dios. Confianza en Dios, la 4. ¿Y la 5? La finalidad. Finalidad. Como que no mucho, va. Era como el cumplimiento de todo. Ese como que tenía la sabiduría terrenal de hoy. Bendito Dios, hermano. Lo que pasa es que, mire, ¿sabe una cosa? Venga aquí y va a agarrar las armas. ¿Usted entendió la palabra? Pase al frente. Vamos a poner la palabra. Acuérdese que tenemos la palabra, hermano. El Señor nos ha enseñado que tenemos la palabra de Adar. Entonces, véngase para acá.
Y sabe una cosa, si usted no entiende lo que es la palabra alabar, podemos explicar lo que es la palabra alabar. También le quiero avisar, hermano, que el día